Así es que, hermanos, a seguir entrando en el orden. ¿Cuántos dicen amén? Por último, el último punto de este tema. Había un desorden que tenía que ver con el uso de los dones espirituales. Mire, este tema de los dones de milagros, de sanidades, de palabra profética, de discernimiento de espíritus, del hablar en lenguas, pues es un tema que llama mucho la atención porque es emocionante. Los corintios estaban llenos de dones del Señor, que reparte según el Espíritu quiere. El problema es que ellos no andaban en el amor y se ensoberbecían porque unos hablaban en lenguas, otros tenían dones de sanidades. Pero como es un tema bien emocionante, las emociones de ellos se desbordaban y provocaban un desorden. Las reuniones de los corintios parecían más un gallinero, un corral donde hay vacas, toros, ovejas, gatos, perros, gallinas, pollos. Un total desorden, hermanos. Y Pablo no pudo dejar de tocar este punto para meterlos en orden, porque resulta que hablaban en lenguas y al rato todo el mundo y es como es algo que se siente la presencia, desborda las emociones. Y también tenemos que poner en orden nuestras emociones. Moisés perdió el control de sus emociones y cometió un grave error, y en lugar de hablarle a la roca, la golpeó, y Dios le dijo: no entras a la tierra. Porque se le desbordaron, se le desordenaron sus emociones. Entonces los corintios no hacían un desorden en sus reuniones. Y dice en 1 Corintios 14:27, dice: si algunos hablan en idiomas desconocidos, o sea, en lengua extraña, dice la Reina Valera, que no sean más de 2 o 3 personas. ¿Cuántos? 2 o 3. Bueno, ¿qué se estila? Un wiri wiri por todos lados. Aquí, allá, reuniones donde está el predicador predicando, dice algo que le llega al corazón de alguno y se levanta y empieza en lenguas, y luego otro por allá, y al rato, sí, ahora sí, órale, vamos todos, y hasta le atiza, y al rato, un total desorden. Pablo dice: cálmense, corintios, 2 o 3, ¿cuántos? 2 o 3. ¿Qué de 2 o 3 no entienden? ¿No saben contar? Parece que algunos cristianos no saben contar. Y Pablo mete orden, dice: no sean más de 2 o 3 personas, y cada uno espere su turno. ¿Cómo empieza eso? ¿Qué entiende por eso? Espere su turno. Orden. Yo te llegué a pagar el teléfono. Y había varias filas, pero a donde yo me iba a dirigir, pues pensé que no había nadie. Entonces, ¡hey! Fórmese. No, disculpe, y tiene que agarrar ficha. O sea, yo no tengo problema. Y pues me regresé y agarré una ficha. Entiendo que hay un orden, ¿no entienden eso? Pablo dice: esperen su turno, porque luego, no, es que lo que yo tengo es fuego. Y el otro, pues yo también, y gritaba uno por acá y luego gritaba otro por allá. Eso es desorden. Pablo dice: no, cada uno espere su turno para hablar, dice. Además, alguien debe traducir o interpretar lo que estén diciendo. Pero si no hay en la iglesia nadie que interprete el don de lenguas, porque hay un don de interpretación, aquí lo dice, si no hay nadie que traduzca, entonces debe ¿qué? Callarse. O que hablen solo para sí mismos y para Dios, porque el que habla en lenguas habla con Dios, dice, y se edifica a sí mismo. Pero si habla un mensaje en lenguas y no hay quien interprete, debe quedarse callado. Una vez estaba en una congregación donde un hermano se subió, dice: tengo una palabra, y empezó a hacerlo en lenguas, y luego se bajó. Y estaba yo sentado junto al pastor, dice: ay, este hermano, le hemos...
que no hay intérprete en la iglesia. Entonces, nadie subió a interpretar. Y como dice Pablo en este pasaje, después lo lee en su casa, pues mi entendimiento queda sin fruto. Prefiero yo hablarles 5 palabras en el idioma que todos entienden, en el griego era en ese tiempo, que 10,000 palabras en lengua que no comprenden. No, miren, no sean desordenados. Prefieran siempre mejor hablar en el idioma, pero profeticen en lenguas cuando hay un intérprete. Y si no hay intérprete, cállese, no hable. No, pero es que el fuego. Entonces dices, ¿cuál fuego? Pues la Biblia dice que el espíritu de los profetas está sujeto al profeta. ¿No dice eso? ¿Qué significa que está sujeto? Que tú lo controlas por la propiedad de estar en el orden. Pablo decía, miren, ¿saben qué, Corintios? Yo hablo más en lenguas que todos vosotros, pero cuando estoy aquí con ustedes, prefiero hablar con el entendimiento que hablarles en lenguas que muchos no entienden si no hay intérprete. Bueno, Chuy Olivares, yo hablo en lenguas desde hace más de 40 años. A la semana de convertido Dios me dio ese don. Yo hablo en lenguas todos los días. Oro en lenguas todos los días. ¿Me han escuchado en alguna ocasión orar en lenguas aquí o hablar en lenguas? No. ¿Por qué? Porque no tengo el don de interpretarlo. Y como hay otros que tienen ese don y también hablan en lenguas y otros interpretan, yo dejo que los demás hagan eso. Pero imagínense que de pronto yo estoy hablando aquí en el idioma y de pronto me suelto hablando en lenguas. Y Pablo en el mismo capítulo dice, no, miren, no hagan ese desorden. Porque si entra un incrédulo y ustedes se sueltan hablando en lenguas, van a decir, ese incrédulo va a decir, están bien locos. Pues, y luego de pronto alguien empieza a dar maromas aquí, otro rinca por allá y otro más allá. Y dice, ¿qué es eso? ¿Dónde me vine a meter? Esto es un manicomio. Claro. Sin embargo, ese es lo cotidiano en muchas iglesias. Pero en esta no, en esta queremos orden. No minimizamos los dones, pero tampoco que se nos desborden. ¿Me expliqué? Porque debe de haber orden. Ahora fíjate el versículo 29. Y si algunos hablan de parte de Dios, o sea, profetizan, que sean solo 2 o 3 personas, no más. Ese es un orden. Los demás deben prestar atención para ver si el mensaje es de parte de Dios o no. La Reina Valera dice, los demás juzguen. ¿Por qué? Porque algunos creen que cuando dice alguien, así dice el Señor, es Dios hablando. Pero no es Dios hablando. Porque si no, no dijera Pablo, y los demás juzguen lo que oyen. Porque está el elemento humano. Yo he estado en lugares donde a través del don profético dice, así dice el Señor. El próximo domingo vengan vestidos de rojo porque es el color de la sangre de Cristo. Y todos llegan de rojo. Y tú dices, ay, no inventes, ¿qué es eso? Y luego otro sale por allá, no, es azul, porque el azul significa el cielo a donde vamos. Entonces, ¿de qué se trata, pues? Miren, hagan esto hoy en la tarde. Si eres débil, no lo hagas. Busquen Palabra Profética 2020. Te van a salir 500 videos. Revísenlos y cotéjenlos. Si fuera Dios hablando, sería el mismo mensaje. ¿Sí o no? Y es una boruca. Puros dimes, puros diretes sin ton ni son. Cuando los juzgas. O sea, no crean todo lo que se oye. Júzguenlo, disciérnenlo. No participen del desorden de todos esos profetas que se autonombran y que andan allí pululando en las iglesias. Fíjate lo que dice, versículo 30. Pero si alguno de los que están sentados recibe un mensaje de Dios,
El que está hablando debe callarse en su momento y dejar que la otra persona diga lo que tenga que decir. O sea, háganlo en orden. No hablen dos a la vez. Dice versículo 31, así todos tendrán la oportunidad de anunciar un mensaje de Dios y todos los que escuchan podrán aprender y sentirse animados. La persona que habla de parte de Dios podrá decidir cuándo hablar y cuándo callar, que la Reina Valera lo traduce, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Orden. Déjame contarle algo rápidamente que sucedió en la iglesia donde nacimos, donde nos formamos por unos años, que en general había buen orden. Bueno, estábamos en la adoración, plena adoración, y de pronto atrás, en la última fila, se empezó a escuchar ruidos como que movían las sillas cuando las arrastran. Entonces, pues eso distrae, y yo volteé y vi que la gente se hacía así. Y vi a una señora que estaba haciendo movimientos extraños. Para ilustrarle, voy a mencionar lo siguiente. ¿Ha visto los que manejan los taladros que rompen el concreto? ¿Se ha visto cómo funcionan? Y el que los funciona, ¿cómo está? Bueno, parece como que la unción... No es que quiera burlarme, no. Dios lo sabe, entiéndanlo bien, ¿no? Pues provoca risa porque pues, es inevitable. Pero parece como que la unción del taladro había tomado a esta hermana. Entonces parecía que estaba taladrando el piso de la iglesia. En un total desorden, la gente empezó a perturbar. La gente se hacía a un lado, aventaba las sillas. Entonces, yo volteo a ver al pastor y el pastor está viendo eso, él estaba dirigiendo la alabanza. Y me ve y ve que yo estoy observando el desorden y yo leo sus labios y me dice, pon orden. Entonces yo me fui por un extremo y llegué a donde estaba la hermana. Entonces la toqué muy prudentemente. ¿Me explico? Y respetuosamente, y le dije, hermanita, por favor, controle sus movimientos. Pero parecía que no me escuchaba y seguía taladrando. Y luego ya los cabellos ya los tenía aquí No, una escena grotesca, hermano, la verdad. Entonces yo, hermanita, por favor, guarde el orden porque ya está perturbando el orden, la armonía. Entonces su esposo estaba a un lado. Y dice, no, ¿por qué la callas? No, la Biblia dice, no apaguéis el espíritu. Órale. O sea que para ellos, dejar que el espíritu se manifieste es hacer desorden. Hermano, no confundamos la gimnasia con la magnesia, por el amor de Dios. Una cosa es el orden y otra cosa es el desorden. Y le dije, no, es que está provocando orden. No, la Biblia dice que donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad. Él estaba interpretando la libertad como una ocasión, o el desorden como una ocasión de manifestar libertad. No confundan, hermanos. Todo en la vida tiene un orden, ¿sí o no? Cuando tú vas a solicitar el puesto de gerente allí al banco o a la empresa, qué sé yo, imagínate que tú entras y tú dices, es que estoy bien contento porque me va a entrevistar y a lo mejor me quedo con el trabajo, y luego de pronto, ¡aleluya! Te voy a decir, hey, seguridad, sáquenme este loco de aquí. A ver, ¿quién hace esa semejante cosa? ¿Verdad que nadie? ¿Y por qué la iglesia del Señor sí? Debe haber orden en la casa de Dios, ¿sí o no? Entonces su esposo me argumentó eso, de que estábamos apagando el espíritu. Finalmente, hermanos, no me quedó otro, porque yo volteé a ver al pastor y me hacía... Agarro a la hermana y ¿qué creen que me pasó? Que salgo con la unción del taladro, porque tenía tanta fuerza que salí yo así con ella. Y el pastor fue inevitable, no pudo resistir y no lanzó la carcajada porque estábamos en la adoración, pero sí le hizo así.
Y ahí sigo yo con la hermana y yo, ¿qué hago? Ayúdenme. Hermanos, esas cosas rompen el orden. Usted lo entiende, ¿verdad? Mire, cuando se dé, porque a veces llega gente que nos visita y esté junto a usted, amablemente dígale, hermano, o hermana, el otro día en una casa de oración estaba yo predicando, abran su Biblia. Entonces yo digo, empiezo a leer, porque a Dios le gusta no le gusta el orden, no, el desorden, a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. Y estaba en la tercera fila un hermano que gritaba desmedidamente, ¡Gloria a Dios! Y yo, lo tenía allí enfrente. Entonces dije, bueno, yo dije, el pastor tiene que hacer algo, ¿no? Entonces yo decía algo, miren, el Señor nos ama, ¡amén! Híjole, entonces el pastor, yo volteaba a verlo y como que le hacía los ojitos así, como es chica la congregación, pues se ve más claro, ¿no? Y yo le decía, pues que pusiera orden allí, y no hacía nada el pastor. Entonces yo tuve que hacerlo. Dije, mira hermano, entiendo tu fogosidad y Le digo, pero ¿sabes una cosa? Bájale el volumen, porque no puedo predicar, hablas más fuerte que yo y los que están ahí los perturba y todos, ¡sí! O sea, tenemos que tener sentido común, hermanos. ¿Sí? No, es que el Espíritu me toma. Escúcheme bien. El Espíritu no posesiona. El Espíritu reposa en el cristiano, no posesiona. Da esa palabra. No, pues es que no, ¿cómo no? Ahora la das. No, hermanos, ¿de dónde sacan eso? No, en ninguna manera. Al buen orden de las reuniones, algunos lo interpretan como están muertos. Así lo interpretan. Aquí no hay vida, dicen, porque creen que las emociones desbordadas, la gritería, el desorden es sinónimo de vida. Eso no es exacto. Está equivocado. Debe haber orden en nuestras reuniones. En general las hay, pero hay algunos puntos que debo tocar así rápidamente. Uno de ellos, para que haya más orden entre nosotros, debe de haber puntualidad. ¿Qué debe de haber? A ver, si usted llega tarde 3 días en la semana en su trabajo, ¿qué hace el patrón? Lo suspende, ¿no? ¿Sí o no? ¿Le paga el día? Entonces, ¿usted qué hace? Se esfuerza por llegar temprano. Y en términos generales, pues si usted ya tiene años ahí, quiere decir que pues, tiene un buen nivel de puntualidad. ¿Estoy en lo cierto? Ok. Cuando van a ver jugar a las Chivas o a la América, nadie quiere llegar tarde. Yo cuando iba al estadio, 2 horas antes veía los ríos de gente. Porque no nos queríamos perder ni un minuto del partido. Cuando van al cine, vámonos, el padre vámonos, porque a mí no me gusta llegar y ya la película empezada 20 minutos, media hora. Vámonos rápido porque... Entonces, mi reflexión es muy simple. Si todas esas cosas son pasajeras, nos divierten, pero son pasajeras, ¿por qué no aplicamos el mismo criterio de puntualidad cuando venimos para estar con el Señor? ¿Qué piensan de eso? A ver. ¿Está buena la reflexión o no? Creo que sí. Eso puntualidad provoca orden. ¿Por qué? Porque algunos se habrán dado cuenta de que cuando está la alabanza, pues la gente llega y pues se sienta, pues hay movimiento, hay aplausos y de pronto cuando entra en la adoración, ahí ya no dejan que entre nadie. ¿Por qué? Porque es el momento cuando la gente derrama su corazón. Y si llega alguien, por la razón que se llega tarde, la razón por la que no se le deja entrar a tomar un asiento, es porque interrumpe. Hay gente que está hasta llorando a veces. Yo lo he visto.
y llega alguien impuntual y están las cadenitas, y a veces los sugieres están también acá en la adoración y se les pasa. Entonces está la persona ahí, Señor, perdóname, y está ahí, y haz de mi vida lo que quieras. Y luego, hermana, ¿me da permiso, por favor? Ay, no, hay que ser respetuosos, hermanos. Si por alguna razón no puede llegar temprano, espérese allá en el pasillo. Porque queremos respetar a los que llegaron temprano y que están desde el principio y están en una comunión íntima en ese momento con el Señor. ¿Sí comprenden esto? ¿Y qué me dice en la alabanza? En la alabanza, por ejemplo, los aplausos, ¿verdad? Los aplausos, pues es parte de la Biblia, dice batir las manos, aplaudir, etcétera. Pero escúchenme bien, hermanos, tenemos que hacerlo en orden hasta eso, sí, hasta eso. Porque desarmoniza cuando todos van en un aplauso y el otro que por acá. ¿Se han dado cuenta cuando los músicos se equivocan en una nota? Sí se dan cuenta, ¿verdad? ¿Y cómo se siente? Como que se desarmoniza algo aquí adentro. Está la adoración bien bonita y de pronto pues Julio le falló, porque pues todos fallamos. Y cuando alguien aplaude a destiempo, provoca desorden. Fíjense nomás. Ahora, entonces, ¿cómo hacerlo? Mira, es muy sencillo. El aplauso debe de ir como va el toque de la batería. La batería va, la tarola. Y ese es el aplauso, la tarola. Ayer y hoy en la mañana sucedieron dos cosas bien interesantes. Ayer, como hoy, tuvimos un problema en la consola. Como son digitales y hubo un problema. Entonces, no había monitor ayer. Entonces, al no escucharse era difícil la sincronización. Entonces el baterista empezó con un ritmo y Julio siguió con otro en su piano y de repente le dice, no, detente, otra vez. Y empiezan ya bien. Y es que cuando empezó la batería mal y luego todos empezaron hubiera visto, cada quien por su lado, porque así empezaron ellos. Pero el que estaba dirigiendo, Chuy García, dice, síganme en el aplauso, síganme a mí. Y empezó con la tarola. Y así en 3 segundos todos entraron en el orden. Híjole, pero no falta el hermano que... No, hasta con eso, porque dígame si no es cierto. Es como el que se equivoca en el piano. Todos van igual y hay alguien a tu lado a destiempo. Miren, aplaudan. 1, 2, 3. Ahora yo estoy... ¿Oyeron? ¿Cómo se oye? Mal. Hermanos, digo, está bien, no son músicos, está bien, pero pues todos tenemos el sentido de... Hasta en eso sí. No exagera, no. Porque los que están a un lado no logran. Algo sucede, es algo espiritual, aunque no lo crean. Pero híjole. Hablando de los aplausos, hay algunos que parece que traen 2 tablas en las manos. Con un estruendo en los aplausos. Mire, el otro día yo dije, ay Señor, estaba una